Tú eres de San Martín, ¿verdad? Sí. Repites, tú repites. Yo repito. Sí, yo soy el repetidor. Tú eres el marino, además. ¿Se acuerdan? Anda que no. Sí, es que no puede ser. No la he liado, y aquí no la lié, me parece bien. Bueno, no, es que luego en un vídeo que hice dije un consejo de marino confinado y era porque me acordaba de... Lo había leído, ¿no?, en algunos posts, pero me acordaba de tu testimonio también. Vamos a empezar. Bueno, nada, buenos días a todos, gracias por venir. La compañera Loreto, la doctora Barrios, compañera de Protección Civil, que nos va a dar un curso, como veis, de psicología, bueno, psicosociología de la pandemia. Yo había leído de una pandereta, dije, esta se nos estaba olvidando. Y bueno, compañeros de Pozuelo, compañeros de San Martín, compañeros de coordinador de Boadilla del Monte. Compañero. Y Adrián, que es un nuevo fichaje. Hola, buenos días. Y mira, Diego, que también es un nuevo fichaje. Mira, Diego, apúntate aquí, por favor. De aquí, de Pozuelo. Y nada, vamos a ver si tenemos la suficiente tiempo, porque hay que hacer un parón, porque hay un bizcocho abajo que nos está esperando. Así que cuando quieras, puedes empezar, ¿de acuerdo? Vale. Venga, pues nada, adelante. Yo creo que como tenemos mucha distancia de seguridad, me voy a quitar la mascarilla por aquello de la expresión y la comunicación. Bien, ¿esperamos a Iván entonces o empiezo ya? ¿Iván? Sí, pues empezamos. ¿Quieres hacer presentación? No. ¿Basta con Adolfo? Vale. Bueno, pues compañeros, voy a hablaros de la psicosociología de la pandemia. Esta ponencia la preparé por primera vez hace casi un año. Estaba pues recién el estado de alarma fresquito, vamos. Era cuando estaba todo el mundo muy nervioso, muy preocupado. ¿Esto qué es? Nunca nos había pasado algo así. ¿Qué va a pasar ahora? El mundo ha cambiado. Entonces, en principio la intención de la presentación era decir... Vamos a ver que esto ya ha pasado antes y la humanidad ha sobrevivido y no ha sido tampoco algo causa de extinción, y poco a poco, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues también el discurso tiene que tender más hacia una especie de bueno, ha pasado y cómo es que se nos ha olvidado tantas cosas, ¿no? Entonces pretende invitarnos en grupo a reflexionar para que estas cosas nosotros como profesionales de protección civil sepamos en qué momento histórico estamos, en qué momentos hemos estado, y que los errores que se han cometido pues procuremos que no se cometan en adelante, ¿no? Aprender de las cosas que han sucedido. Entonces haremos una breve evolución histórica, miraremos qué cosas hay iguales a otras pandemias, qué cosas hay diferentes, algunas notas sobre cosas que me han ido llamando la atención. Todo esto es, insisto, no es una clase magistral, es una reflexión sobre cosas. Entonces, lo mismo que yo he reflexionado sobre ellas, se os exponen para que vosotros también lo hagáis y opinéis al respecto. Luego, la segunda sesión será más de intercambio personal, pero si si durante esta primera sesión, que será hora y media o así, tenéis alguna pregunta o alguna consulta, pues también podéis, así no se nos hace tan pesado. Luego hablaremos mínimamente de unos consejos de autocuidado y terminaremos de nuevo con una invitación a la reflexión. Bien, evolución histórica. Esta infografía me ha parecido, de todas las que he encontrado, la más visual, la más bonita. Las pandemias han existido a lo largo de la historia desde los orígenes. Entonces, mirad, en la izquierda, sí, aquí se ve. Esto es desde la plaga de Justiniano a todas estas pelotas, cuanto más gordas son el número de fallecidos, ¿vale? Sin perder el respeto, por favor, a ninguno de ellos, pero nos interesa, porque cada uno es importante, pero nos interesa saber en términos relativos de qué estamos hablando. Como esto está en perspectiva para ver, este sería el COVID aproximadamente ahora, pues aquí están en escala real, ¿vale? Entonces, la mayor pandemia de la historia fue la peste negra o la peste bubónica de la Edad Media. En solo 5 años, luego lo veremos, pues hubo del orden de los 200 millones de muertos. Y para cuando esto empezó, para cuando esto empezó, el primer dato que había era de unos 27.000 fallecidos, o sea, estábamos por aquí más o menos, ¿no? unos miles de fallecidos. Esta mañana, que he consultado el último dato, estamos con 2.300.000 fallecidos a escala mundial, ¿vale? Ahora mismo pues estamos aquí,
la pelotita estaría más o menos cercana a esta, de las grandes plagas. Es importante, ¿vale? Porque no todas son históricas, lejanas en el tiempo. La siguiente, que es la viruela, la siguiente es la gripe española. Por favor, la gripe española. No hace apenas 100 años de la gripe española y se nos ha olvidado todo, que bueno, que ya sabemos que la gripe española no era española, que estaba, os lo cuento que lo sabréis ya porque lo han contado por activa y por pasiva, pero hombre, hay que decirlo. En plena Segunda Guerra Mundial, los soldados americanos en Francia, bueno, todos los países al estar en guerra pues tenían alguna censura en los medios porque era muy deprimente y muy frustrante para los soldados saber que de repente había no solo la guerra, sino una enfermedad que les estaba causando muchísimas bajas. Entonces los medios estaban censurados, España al no estar metida en la guerra no estaba censurada y los periódicos españoles eran los únicos que hablaban de esa gripe, con lo cual se la llamó la gripe española, pero su origen no era español. ¿Vale? Pues esta gripe española, en torno a 40-50 millones de fallecidos. Hay gente incluso que todavía vive que la vivió. Entonces la pregunta es cómo es posible que algo que nos pilla tan cerca en la historia se nos haya olvidado de tal manera que cuando empezó esta todo el mundo estuviera diciendo pero ¿cómo es posible? Pero algo nuevo, diferente. El SIDA es otra de las grandes de la actualidad, es esta de aquí, que todavía no tenemos vacuna para el SIDA, en torno a los 30 millones de fallecidos, y luego el resto ya de los últimos años sí que son, en términos de número de fallecidos, son menores, ¿vale? Entonces, en este orden de magnitud estamos ahora. Bien, vamos a hablar un poquito de la peste bubónica, de la peste negra. En 5 años la población europea se redujo aproximadamente a la mitad. Es difícil las cifras con tanta... no eran muy exactas las cifras, no lo son ahora, imaginaos en la Edad Media cómo podían serlo, pero sí hay un orden de magnitud, ¿no? Una estimación. Las pandemias vienen de siempre, ya hemos visto, y había antecedentes bíblicos ya de que se sometían a cuarentena las personas que tenían enfermedades ya en la Biblia. Es muy interesante retroceder a la literatura. Hay una novela, el Decamerón, que quizá os suene, de Giovanni Boccaccio, de 1353, que es la primera novela erótica de la historia. Pues esa ya era de unos cortesanos florentinos que huían de Florencia por la peste negra, esa peste negra que redujo a la mitad la población europea. Luego hubo otras mayores en el siglo XVII y empezaron a adoptarse lo que se llaman medidas de política sanitaria. La cuarentena viene de una palabra italiana, porque durante 40 días tenían que estar aislados los que venían en barco, y empieza a generarse el concepto del médico de la peste negra, que era un personaje muy considerado y muy respetado, porque la peste negra era algo tan importante que realmente empieza a producirse algo muy interesante en medicina, que es el compartir datos. Lo que ahora son los papers, los artículos que la comunidad científica comparte y gracias a ello pues se progresa, pues lo empezaron a hacer ya los médicos de la peste negra. Se dieron cuenta que en la medida en que compartían sus conocimientos podían ayudar a salvar a la gente. Entonces, en principio sus conocimientos eran muy precarios. Esto que veis a la derecha son unas máscaras, se ponían unos picos para evitar acercarse demasiado a la gente. Son las primeras EPIs de las que podemos tener constancia, o sea, y además son muy bonitas. Dentro del pico metían hierbas medicinales porque creían que los aromas también les podían ayudar a no contagiarse. Y esto que veis en medio son los trajes que los untaban con cera para que fueran repelentes, ¿no? Y no se pudieran limpiar y no se impregnaran. Bueno, pues estas son esas primeras EPIs. Y hay médicos de la peste muy conocidos como Nostradamus, os sonará quizá, Nostradamus era muy conocido en la corte rusa, o Paracelso, que fue el padre de la farmacología. Bueno, veamos, hemos dicho que los últimos virus de los últimos 100 años eran, quitando la gripe española y el SIDA, que son de varios millones de fallecidos, casi todos son pues, del orden como mucho de 1 millón.
y sobre todo, casi todos en Asia, porque ahora, haciendo memoria, pues a lo mejor os acordáis de la gripe porcina, de la gripe asiática, de la gripe de Hong Kong. Todo eso ha sido ya casi en el siglo XXI. Lo que pasa que las veíamos lejanas, ¿no? Porque eran los chinos los que tenían esas cosas. Entonces hay una especie como de arrogancia europea de pensar que, bueno, es que eso no va con nosotros, ¿no? Son ellos que comen animales, que comen murciélagos, ¿no? Pero es importante comparar, ¿no? Esta imagen que veis a la izquierda es decídmelo por favor, el IFEMA, eso es. Y esta imagen que vemos a la derecha es de la gripe española. O sea, en realidad las medidas no han cambiado tanto. Las cosas que se hacían y se hacen, hombre, ha avanzado la ciencia mucho, pero teníamos ya mucha información de qué cosas había que hacer, qué cosas eran buenas y cuáles no lo eran. La teníamos desde hace mucho tiempo. Esto es un boletín de la provincia de Burgos de cuando la gripe española, pues cancelando festejos, poniendo multas, en fin, todas esas cosas que están pasando y que han pasado durante este último año. Se suministraba alimentos a los necesitados, se limpiaban ferrocarriles y calles, o sea, todo esto ya lo sabíamos, no ha sido nada de esto, ha sido excesivamente nuevo. Y mirad las imágenes, o sea, iban con mascarillas, enfermeras cosiendo mascarillas, las fuerzas y cuerpos de seguridad protegidos, hasta las mascotas se les podían poner mascarillas. Bueno, vamos a hablar de gráficos, que los gráficos son muy interesantes. Las olas, todo esto que la primera ola, la segunda ola, bueno, pues mirad lo que pasaba. Esto es la gripe española en Nueva York, Londres, París, Berlín. Ya sabíamos que había olas, ¿no? Que venían, de repente había un elevado número de fallecidos, luego la siguiente ola, pues en función de muchas variables, ¿no? Y esta es una gripe también de estas de hace pocos años. Veamos lo de doblegar la curva. ¿Os acordáis que al principio nos costaba un poco qué será lo de doblegar la curva? Bueno, lo de doblegar la curva, ahora que ya todos lo sabemos, consiste en que si ya sabemos que una enfermedad va a producir un número de contagios muy elevado y todos se producen en el mismo momento, se supera esta línea que es la de la capacidad del sistema sanitario para absorber la atención a todas esas personas, con lo cual el sistema colapsa y fallecen. Si aplastamos la curva o doblegamos la curva, alargamos en el tiempo ese número de enfermos, con lo cual el sistema sanitario los puede, o sea, dura más tiempo, pero el sistema sanitario los puede absorber. Y pensad, o sea, yo oía comentarios a veces un poco atroces, decían, bueno, pues si se tiene que morir la gente, pues una cosa un poco darwinista, ¿no? De supervivencia del más fuerte. Se tiene que morir por la gente porque se muera, bueno, pero es que si el sistema sanitario colapsa, no solo colapsa para la gente COVID, colapsa para los enfermos de todo tipo de afecciones, ¿no? Entonces no es tan sencillo decir, bueno, pues que sobreviva el más fuerte, porque además la sociedad entera se resiente, ¿no? Con una cosa de estas. Entonces, cuando las medidas de distanciamiento social, que pasó en verano, se van haciéndose más relajadas, pues vienen las siguientes olas, ¿no? Veamos más curvas. Mirad, este diagrama de aquí a la derecha os lo he sacado esta mañana para actualizarlo. Quiero decir que es fresquísimo, de día de hoy, 6 de febrero de 2021. ¿Sabéis toda esta polémica que ha habido en los telediarios? Que si el número de fallecidos era tal, pero la cifra reconocida por el gobierno es cuál. Bueno, yo creo que esto también es interesante comprender por qué hay cierta disparidad. El gobierno estimaba que los casos reconocidos porque se había hecho una prueba y se constataba que eran COVID, eran los que se podían reconocer y dar como cifra oficial, pero hay registros de fallecidos y los registros de fallecidos son por registro civil, son datos oficiales también. El Instituto Carlos III es el que ha estado recogiendo y trabajando esos datos, luego van al MOMO, que es la monitorización de la mortalidad, o sea que son fuentes oficiales. Y cuando uno va superponiendo las curvitas de todos los años, ¿veis? Pues acaban generando una especie como de mancha, ¿no? Que es el espectro que se espera de fallecidos en condiciones normales en ese año, que sería un poco esto que vemos a la derecha, ¿no? Esta mancha.
Entonces, lo normal es que en un año normal pues haya un repunte en invierno por las gripes, un repunte en verano por golpes de calor, pero claro, lo que ha pasado, estos son los meses de marzo, abril, mayo, lo que ha pasado con la pandemia se ha ido de todo punto, se ha ido absolutamente. Y ahora mismo estamos aquí, ¿vale? Ya estamos bajando un poquito de ese repunte de enero, estamos empezando a tener las cifras un poco más bajo control. Más sobre gráficos. A ver, esto es lo que os decía, que no, o sea, una curva no es solamente los fallecidos COVID, ¿vale? Son distintas fuentes las que vienen a contar lo mismo. Entonces, lo mismo que os he estado diciendo, claro, es que si se sabían cosas, bueno, pues estas cosas se están sabiendo ahora, son proyecciones a futuro y está bien que las tengamos en mente, ¿no? Por lo que vaya a ir pasando. Primera curva, COVID, fallecidos por COVID, colapso sanitario, pero luego hay una segunda curva que es la gente que ha tenido que posponer la atención a sus enfermedades. Ayer era el día del cáncer, creo recordar. Ha habido muchísima gente que no se le ha diagnosticado a tiempo, no se le ha atendido a tiempo su cáncer porque el sistema sanitario estaba colapsado. Entonces eso hay otra curva de fallecimiento. Luego hay otra que es por los enfermos crónicos, que también tienen los mayores mucho miedo de ir a los centros de salud y no se les atiende. Y hay otra curva, que quizás sea un poco exagerada ponerla a este nivel, ¿vale? Pero varias fuentes la ponen también muy elevada, que es la de la salud mental. Es tremendo, lo están avisando todas las instituciones, el sistema sanitario español no está preparado para atender la salud mental de su población. Yo he estado en verano, estuve con Cruz Roja, en Cruz Roja Te Escucha, que era una de las varias iniciativas que se han hecho para atender a la gente por teléfono, y estábamos un cuadro de psicólogos allí y pues había gente que llamaba que eran gente con patologías psicológicas y psiquiátricas, y les preguntabas, pero ¿tu médico no te sigue atendiendo? Pero si es que me dan una cita al mes, pero si es que voy y me dan 5 minutos, 10 minutos, así no se puede atender a una persona que tiene necesidades psicológicas. Entonces eso es algo que hay que reflexionar sobre ello también, porque la sociedad entera se ha visto afectada por esto. No os quiero contar el cuerpo médico. Los profesionales sanitarios están pero reventados. O sea, esta gente de verdad no sé cómo han aguantado, no sé cómo están aguantando como están aguantando. Y en determinado momento pues empezarán también a no poder más, porque además las cosas van como en diferido, van después, ¿no? Cuando ahora lo veremos, ¿no? Los niveles de estrés, llega un momento en que ya la gente revienta. Esto es un poco lo que os estaba explicando. O sea, las muertes por coronavirus son la punta del iceberg. Sabéis que los icebergs tienen aproximadamente el 10% en superficie y el 90% están bajo el agua. Bueno, pues es que debajo del agua tenemos el desempleo, el hambre, las otras enfermedades, adicciones, violencia, toda una serie de cosas que van desencadenadas, porque el coronavirus no ha sido solo una enfermedad que ha afectado físicamente, es que las consecuencias socioeconómicas están siendo brutales, y gente con la que estoy en foros, en think tanks, que son gente de finanzas y gente muy puesta, dicen que todavía no ha empezado la crisis económica del coronavirus. Entonces habrá gente que sufra, habrá otros que seamos afortunados y lo llevemos razonablemente bien, pero cada vez que la sociedad tiene una cosa convulsa tan fuerte, todos nos resentimos, ¿no? De alguna manera esto también lo avisaba la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y lo avisaban ya en mayo, que va a haber una oleada de salud mental a la que va a haber que atender. Y yo lo he llamado teoría del vacío. Cuando me preguntaba un periodista, me pidió que escribiera un artículo sobre esto, ¿por qué hay tantos episodios de violencia juvenil? Cuando empezaron a levantarse las medidas, en mi opinión, pero es que además tampoco es nuevo esto. O sea, Erich Fromm, en El miedo a la libertad, Erich Fromm es un psicoanalista judío. En 1941, en plena guerra mundial, él se dio cuenta, o sea, vosotros sabéis, supongo, que el nazismo
fue un sistema democráticamente elegido. Democráticamente elegido. Luego se fue de todo límite y mataron a millones de judíos, pero en principio la gente quería ese líder fuerte, porque cuando la gente está frustrada, y Alemania, la sociedad alemana del periodo entre guerras, estaba muy frustrada porque habían perdido la Primera Guerra Mundial y todos los demás países los habían machacado. Entonces su dinero no valía nada, la clase media estaba absolutamente deprimida. ¿Qué pasa cuando la gente está tan mal? Que suceden cosas muy atroces, ¿no? Entonces de repente la gente tiene necesidad de buscar, tienen un vacío, no lo llenan con las cosas sanas y razonables que nos puedan llenar a todos en condiciones normales, y entonces pues recurres a las drogas, a la violencia, ¿Qué ha pasado en el Capitolio? Son la democracia, Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo, de todas las democracias modernas, y a primeros de año, hace un mes, han tenido un cuasi golpe de Estado. Entonces, cuando la gente está preocupada y mal, a todos nos acaba afectando, ¿no? Por favor, no quiero ser deprimente ni preocuparos. O sea, esto es una especie de toma de conciencia. No sé si os estoy transmitiendo la idea. La idea no es qué mierda, cómo está todo hecho un asco, sino vamos a ser conscientes de que, no sé, seamos responsables, cada uno, o sea, porque al final cada uno tenemos nuestro ámbito de actuación, cada uno podemos hacer una serie de cosas, y cada cosa que hacemos, o sea, cada sonrisa, yo a lo mejor soy un poco naif, un poco ingenua, pero cada sonrisa que damos, a la gente la contagiamos, y a lo mejor ellos ahora sonríen a los de alrededor, y ¿no? Entonces eso es lo que intento con esto, que cada uno invitaros a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras pequeñas decisiones. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué las emociones son tan importantes? Aquí ahora me sale la vena psicológica. Porque la naturaleza humana ha cambiado tan poco en los últimos milenios. O sea, han cambiado muchísimas cosas de tecnología, de modernidad, pero el cerebro humano tiene capas, ¿no? Entonces viene la capa más antigua, luego viene la capa más antigua es lo que llaman el cerebro reptiliano, que es el que está en la base, es el que te mantiene los sistemas automáticos de respiración, ¿no? En la base del encéfalo. Luego viene el cerebro emocional, que ya es los mamíferos, ¿no? Entonces compartimos muchas cosas con los mamíferos. La última parte es el neocórtex, que es eso que nos hace reflexionar, tomar decisiones, el cálculo, el lenguaje, las funciones superiores. Pero nuestra parte emocional es mucho más antigua y enormemente potente y mucho más rápida que nuestra parte consciente. Entonces hay muchas cosas que tomamos decisiones de manera inconsciente porque nuestras emociones nos mueven a ello. Luego las argumentamos y las disfrazamos de ahí. Decimos, no, esta es que tenía que... bueno, pues a veces hay que, ¿no? Bueno, vamos a mirarnos dentro, a ver por qué hemos hecho las cosas. Entonces, la naturaleza humana. Esto es de la ley de Yerkes-Dodson de 1908. Os voy a contar cosas que probablemente os suenen ya mucho, y en la de gestión del pánico del año pasado os conté algunas de estas también. La gente tiene un nivel óptimo de activación, estaría aquí, en el que funciona muy adecuadamente. O sea, un poquito de estrés, un poquito, está bien, es el que nos hace levantarnos por la mañana e ir a trabajar. Si no tuviéramos ese poquito, uno dice, ¿para qué? Me quedo en la cama, ¿no? Entonces ese poquito está bien. Si no llegas a ese, si estás aquí, no te levantas. Y si te excedes, estás estresado. Y cuando estás estresado, no te puedes concentrar, no... ¿Qué os pasa cuando estáis estresados? Que salen las cosas mal, ¿vale? Entonces es adecuado que nos cuidemos para podernos mantener en ese punto óptimo. Esto de Hans Selye me encanta contarlo. Hans Selye es un fisiólogo austrohúngaro que en 1936, o sea, fisiólogo. ¿Un fisiólogo es una persona? Sí. Yo tengo una pregunta. Si no tuvieras ese poquito de estrés, ¿entraría como que se dice un poco de depresión?
Porque si no te levantas de la cama, pues Sí, sí, o sea, hay extremos, ¿vale? Hay un gradiente, hay un gradiente. Entonces, cuando ya no tienes ni ese mínimo de activación necesario, estás en niveles de depresión, sí. Entonces, un fisiólogo es una persona que estudia tejidos en un microscopio, ¿vale? Es un hipercientífico, persona de laboratorio. Entonces, este hombre se vino, pues como muchos que vinieron que fueron a Estados Unidos con la guerra, se dio cuenta, tenía compañeros de doctorado en la residencia, Canadá, no Estados Unidos. Entonces, él se daba cuenta, hablando con pacientes, porque tenía pacientes para su investigación, pacientes de psicología, que le contaban que claro, que en determinados niveles de estrés ya no podían más y reventaban. Entonces él decía, ¡ay, qué curioso! Esto se parece a lo que me cuentan mis amigos ingenieros. Mis amigos ingenieros me dicen que los materiales tienen una curva, mira, esta curva de la derecha es el diagrama de tensión de formación del acero. Y esto es aproximadamente lo que Selye veía en las personas. Hay unos niveles de tensión, esto se llama zona elástica, elástico que es que estira y contrae, ¿vale? Pues cuando estamos en zona elástica tenemos un nivel de tensión, nos activamos, nos recuperamos, ¿vale? Es un nivel adecuado de tensión, estaríamos en esos óptimos. Pero llega un momento en el que entras en un punto de fluencia y ya colapsas. Y él se dio cuenta que a las personas les pasaba lo mismo, que superados determinados niveles de estrés que veíamos en la curva antes, la gente colapsaba. Y entonces escribió un artículo y lo llamó el estrés. Y entonces tuvo muchísimo éxito el artículo, y para cuando se dio cuenta que en realidad la palabra era strain, que es la palabra correcta en inglés, pero se había equivocado y le dio muchísima vergüenza. Él lo contaba luego en sus memorias, pero como ¿sabéis lo que es un acto serendípico? Esto es un acto serendípico. Por casualidad cometió un error y luego resulta que gustó tanto que se quedó. Y todos los países del mundo decimos hoy estrés porque una persona no tradujo bien. Entonces esto también es una llamada a que a veces los errores están bien. No pasa nada porque nos equivoquemos de vez en cuando, que hay que aprender de los errores, por supuesto, pero tampoco hay que hacer un drama, ¿no?, cuando alguien se confunde con algo. Y esta otra es una curva en economía. Es que cuando vemos comportamientos similares en distintas áreas de la vida, es interesante hablar de eso, porque los patrones nos permiten comprender funcionamiento. Y lo mismo que nos pasa en el estrés de la persona, estresas demasiado y rompes. En la resistencia a materiales, estresas demasiado y colapsas, pues también pasa en economía y en las sociedades. Y esto es la curva marginal de complejidad. Hay una teoría en economía que dice lo mismo, que las sociedades tienen un punto en el que cuando estresas demasiado colapsan. Entonces los colapsos hay que prevenirlos y hay que estar preparados para ellos. Esto es lo que os contaba de los patrones. ¿Sabéis lo que es un fractal? ¿Habéis oído hablar de los fractales, de la teoría del caos, la geometría compleja? ¿Os suena de algo? Os cuento brevemente. La teoría del caos es eso de que si una mariposa mueve sus alas en no sé dónde puede provocar una tormenta. Bueno, las cosas están muy relacionadas, ¿no? Y lo estudian los sistemas complejos. Hay un matemático, Fibonacci, que descubrió que hay una serie de números que a medida que los vas sumando, 1 más 2 son 3, 2 y 3 son 5, 5 y 3 son 9, en fin. Hay una serie que se repite en la naturaleza, a veces en forma de espiral, a veces en una forma de divisiones. Entonces, hay geometrías que se repiten a distintas escalas. Por ejemplo, en geometría sagrada, el número áureo, en arquitectura, son cosas que nos gusta ver. Tú ves algo que tiene geometrías de este tipo y dices, ¿no? Y son cosas que la geometría, o sea, que la naturaleza hace sin que nadie las haya condicionado, ¿no? El romanesco, yo flipo con el romanesco. Yo cuando compro romanesco en casa me encanta comerlo porque es tan bonito de ver que te quedas un rato ahí mirándolo y lo disfrutas. Y la comida pues también es, ¿no? Hay que hacer toda esa ceremonia. Y esto de la derecha es un nautilus, que es una cáscara de un molusco y sigue la misma geometría fractal. Y todo esto va porque yo creo que comprender
las cosas que suceden, los patrones que se repiten, nos ayuda a comprender el mundo en que vivimos. Entonces aquí, por ejemplo, este no es una cuestión de espiral, pero esta hoja grande, si miráis su estructura, se repite exactamente igual en esta pequeñita y a la vez en esta otra más chiquitita. ¿Veis? Son repeticiones a distintas escalas de esas mismas geometrías. Lo mismo que sucede aquí. Si nos vamos a uno de estos segmentos, se repite igual en uno de estos que a la vez se repite. ¿Vale? Esto es un erizo, esto es un aloe vera, esto es una piña, esto es un girasol. La geometría y la naturaleza están llenas de patrones que se repiten. Y esto es un helecho. El helecho es una preciosidad, porque no solo le pasa lo mismo de las hojas, que veis que en las hojas, una hoja entera, esto es a menor escala una hoja entera, y cada una de esas chiquininas, ¿veis? Cuando las esporas por detrás también se repite la misma geometría. Y esto es un helecho creciendo. Cuando crece se repite la serie de Fibonacci, porque está, ¿vale? Y también tenemos geometrías fractales. Esto es una tormenta y esto es una galaxia, o sea que a muchas escalas, ¿vale? Bueno, la nieve, ¿os habéis parado alguna vez a mirar un copo de nieve? ¿Habéis visto cómo cristaliza? Ahora que hemos tenido la nevada esta tan tremenda, esto es una belleza. O sea, quizá no se ve muy bien, pero esto es un copo de nieve cristalizado, y esto también, y si los miramos al microscopio, esto es geometría fractal también, se repiten a distintas escalas. Y es una belleza. Esto es una célula, esto es una bacteria, y para mí que el coronavirus también tiene probablemente una geometría fractal. Entonces, en la medida en que comprendamos estas cosas, vamos a poder trabajar sobre ellas mejor. Desde luego, lo que sí se sabe es que la expansión del coronavirus, sí que hay ya investigación sobre eso. Hay comportamientos fractales. ¿Sabéis? Se estudian matemáticamente los patrones de difusión de las enfermedades. Entonces se mira como, habréis visto diagramas como este, ¿vale? Que es un núcleo, entonces cómo transmite a sus cercanos. Es lo de los seguimientos. ¿Por qué los rastreadores, estos de los que se ha hablado tanto? Pues porque se sabe cómo se esparcen las enfermedades. Entonces, a la medida en que la tienes más investigada, puedes trabajar mejor sobre ella. Y es interesantísimo, porque también tiene mucho que ver, por ejemplo, con los test. No todos los test son iguales. Entonces, en función de cómo se esparce una enfermedad y cómo se desparrama, el test te sirve, porque a lo mejor tienes que ir al que está difundiendo la enfermedad, o al que ya lo ha recibido, o al de en medio, ¿sabéis? Esto es geometría compleja, pero hay gente muy sesuda trabajando en este tipo de cosas. A mí me da mucha tranquilidad cuando veo cosas de estas tan complejas y no las entiendo, porque digo, bueno, es que, claro, uno nunca puede comprenderlo todo, pero hay gente que las investiga y hacen su trabajo, y a mí los científicos me dan mucha confianza. La naturaleza humana, ¿os acordáis lo que decíamos del estrés, ¿vale? Las bases biológicas. ¿Qué sucede en un suceso traumático? Hay tres reacciones habituales: la lucha, la huida o la paralización. Y estos son mecanismos antiquísimos de supervivencia, ¿vale? Están anclados, y en trastorno de estrés postraumático se ve, la gente se ha quedado anclada en este mecanismo de lucha-huida y arrastran secuelas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se te dilatan las pupilas, que aumentan los latidos, se te dilatan los bronquios, disminuyen las contracciones estomacales e intestinales. Todo eso es para permitirte que en ese momento puedas luchar, puedas huir y puedas enfrentarte al peligro, o si el peligro es superior a todo lo que tú puedes afrontar, entonces te quedas quieto y paralizado esperando que el peligro pase, ¿vale? Son mecanismos naturales. ¿Qué pasa si estamos en esa parte de la curva elástica? Que tenemos un suceso traumático y nos recuperamos bien. Al día siguiente dormimos esa noche un montón, comemos, nos relajamos, estamos con los amigos, lo hablamos de las cosas que nos han pasado. Todo eso hace que estemos en periodo elástico. El compañero Marino lo decía, bueno, es que a nosotros nos ayuda mucho hablar entre todos de las cosas que nos están pasando cuando estamos ahí en el barco confinados, y entonces ellos van en periodo elástico, ¿no?
recuperándose, haciendo ejercicio, tomando medidas. Si pasas de ese periodo elástico, si todo esto en vez de ser una cosa puntual es sostenida en el tiempo, es cuando enfermamos. Esto también os lo comenté, creo que con el pánico. Hay investigación con animales, con ovejas, con hormigas, esta en concreto es con hormigas, porque tenemos comportamientos muy similares. Esto de la izquierda, esta investigación básicamente es lo de dónde va Vicente, dónde va la gente. Cuando hay un momento de estampida y de pánico, la gente va a ir donde va todo el mundo, aunque haya otra puerta igual, porque aquí nada más que hay 3 personas saliendo. Y eso, como profesionales, es interesante que lo sepamos, porque nosotros somos los que tenemos que ir por la otra puerta para que nos sigan. Tenemos que ser muy conscientes de que lo que nosotros hagamos, los otros lo van a seguir. El ejemplo que demos, manteniendo la serenidad, es el que los demás van a seguir. ¿Qué pasó en el coronavirus al principio? ¿Os acordáis cuando de repente desapareció el papel higiénico de todas partes? ¿Por qué? ¿Por qué y de qué? O sea, ¿de qué? Pues probablemente yo es que había visto unas noticias de que en Australia había sucedido. Entonces alguien, el primero, le da por comprar, entonces de repente se contagian las emociones, entonces, es que si este lo hace, es que seguramente es que esto hace falta. Y entonces de repente es como el pánico bancario. Se dice, oye, que este banco va a quebrar. Entonces todo el mundo entra en pánico y el banco quiebra, pero quiebra porque todo el mundo se lo ha creído, no porque, ¿no? Entonces esos son comportamientos humanos que están muy investigados. Tenemos que ser muy conscientes de las cosas que hacemos, por favor, porque esto se llama el efecto... Sí, se llama profecía autocumplida. Va a pasar esto, entonces provocas que pase. En realidad, si no habría pasado, pero hay partes muy bonitas de la profecía autocumplida, el efecto Pigmalión, por ejemplo, y estas investigaciones en colegios. Niños, y les dicen a los profesores, estos niños son súper inteligentes, estos son normales. Bueno, pues los profesores que creían que sus alumnos eran súper inteligentes, los trataban como niños súper inteligentes y acabaron sacando mucho mejores notas no evaluadas por ellos que los otros cuando eran estadísticamente iguales. Entonces, tal cual tú te comportes, así vas a... ¿no? Esto es una parte bonita. Y el efecto placebo es otra parte muy bonita de la profecía autocumplida. El efecto placebo se sabe se conoce desde la antigüedad y las enfermeras lo conocen de toda la vida. O sea, a la gente se la cura en la relación terapéutica. Yo recuerdo que durante muchos años yo me sentía frustrada cada vez que iba al médico, porque los médicos a mí me parecían muy fríos. O sea, llegabas y te decían, adelgace, que me duele la espalda o que me duele... No, yo creo que cada vez son más cercanos y tienen más competencias emocionales y son más conscientes de las consecuencias de una respuesta suya. Pero hubo un tiempo en el que de verdad los médicos eran personas que pensaban que su formación era pues recetar, diagnosticar, pero la parte humana cura. Entonces, si tú a alguien le dices esto te va a curar, el efecto placebo, y es una píldora inocua, o es un suero, o es nada, y esa persona cree que va a curar, hay un elevadísimo porcentaje de personas que curan, solo por creer que pueden curar. Partes feas, pues el estigma y el miedo. ¿Os acordáis al principio cuando los chinos, es que estos son los chinos, y entonces... había rechazo, bueno, pero cosas más feas que esa, luego las vemos. Cuando se rechazaba a la gente de los supermercados, y es otra diapo. Bueno, vamos a ver, ¿qué es distinto? Hasta ahora hemos visto cosas que son comunes en COVID-19 a otras pandemias, pero hay algunas cosas que también son distintas. Esta curva es la de crecimiento de la población. O sea, mirad qué barbaridad. Desde el 10.000 a.C., al principio crecíamos poquito. Esta mosquita de aquí es la peste bubónica, esa que hemos hablado de la Edad Media, y ahora mismo esto es una curva exponencial.
O sea, el mundo está en 7,8 me parece millones de población ahora mismo. Dices, Dios mío, ¿cómo? Ya está, ya estamos en un momento de que la curva ya no está creciendo al mismo nivel. Esta semana he estado en una conferencia que daba también un señor muy sesudo de una universidad norteamericana que decía que, claro, las mujeres están llegando, es que fijaos, la relación, cómo está todo tan relacionado al final. En las sociedades occidentales e industrializadas, las mujeres están cada vez más recibiendo formación, cada vez más trabajando fuera de casa, cada vez tienen menos hijos, cada vez tienen los hijos más tarde. Entonces, la población se va reduciendo. Ahora mismo los países que están más en crecimiento demográfico, pues es África, son los que están en otros niveles de desarrollo. Bueno, pues con la tecnología hay una curva también de crecimiento exponencial, similar a la del crecimiento humano. O sea, aquí al principio los puntos de desarrollo pues eran la rueda, el fuego, el arado, cosas muy básicas y se producían cada muchos años. Pero claro, es que en los últimos años hemos tenido con Internet una explosión de crecimiento tecnológico, va todo tan deprisa. ¿No lo notáis como es imposible estar al tanto de todo? O sea, tenemos desinformación por exceso de información. Yo como investigadora científica sufro un montón porque además a mí me va lo multidisciplinar, porque soy arquitecta y soy psicóloga, y entonces te das cuenta que nunca puedes saberlo todo y querrías, pero ¿cómo? No es posible. Y entonces, claro, con cosas con un crecimiento tan rápido, es normal que se nos olvide las cosas. Es normal que se nos olvide que hace solo 100 años estábamos en una pandemia, porque la capacidad atencional del ser humano es limitada. Damos para una serie de cosas y el resto, sí. ¿Puede llegar a agobio? No llegar, como tú dices... Y tanto, o sea, hay gente... Esto se me ha pasado, esto no sé qué, esto... Eso es ansiedad. Antes estabas hablando de depresión, que es cuando no te llega para levantarte de la cama. No es ansiedad, sino agobio de decir, joder, es que esto ha salido nuevo y no me he enterado, es que esto ha salido nuevo y no me he enterado. Eso es ansiedad, eso es hiperactivación. O sea, el sistema reticular de activación está tan sobreestimulado que no te da para procesar. Entonces, eso genera el problema del extremo. Hay Mario Alonso Puig, que es un médico de estos divulgadores científicos, me encanta. Él dice que hay un gran problema en la sociedad, que es que vivimos o en el pasado o en el futuro. O estamos preocupándonos por qué sucederá mañana o lamentándonos por lo que no hicimos ayer. Y entonces estás o deprimido o estresado y te pierdes el presente. Nos cuesta vivir el presente y el presente es al final lo único que tenemos. Eso hay muchas, en las sociedades orientales que hacen mucho mindfulness, todo eso lo ejercitan mucho. O sea, hay que vivir el presente porque si no te pierdes la vida y de repente dices, ¿qué ha pasado? Y mis hijos han crecido y no me he dado ni cuenta. ¿Y qué estaba yo? ¿Qué estaba yo haciendo? Me estaba preocupando, ¿por qué? Porque además decía Pascal, que Pascal es físico y filósofo del siglo XVII, no me acuerdo. Decía que cuando iba a morir ya, que casi todas las preocupaciones de su vida no habían sucedido. O sea, la mayoría de las veces nos estamos preocupando por cosas que luego nunca suceden. Fijaos si nos las podíamos ahorrar. Bueno, reacciones habituales. A mí me dolía el alma, de verdad, al principio de la crisis. Esto, rata contagiosa, es algo que le escribieron a una ginecóloga catalana en el coche, los vecinos. Estas son cosas que iban por Twitter, que me han llegado de... Este cartel: somos tus vecinos y queremos pedirte por el bien de todos que te busques otra vivienda mientras dura esto, ya que hemos visto que trabajas en un supermercado y aquí vivimos muchas personas y no queremos más riesgos. ¿Lo comes? Yo... ¿Cuando vas al supermercado? Yo decía, ¿cómo podemos como especie hacer esto? Pero es que somos humanos y cuando la gente tiene miedo entra en pánico. Y cuando la gente entra en pánico no hace cosas racionales porque está en el modo de lucha o huida y en sálvese quien pueda y en... Entonces, ¿qué
Miedo, ansiedad, depresión, la sinofobia, que es el odio a los chinos, que hubo al principio era muy estigmatizante, ¿no? A los profesionales de la salud, o sea, lo de los profesionales de la salud ha sido tremendo, lo mismo les estaba llamando rata contagiosa que aplausos a las 8 ¿no? O sea, y yo veía que esa reacción de aplausos, que a mí me conmovía, pero yo no he salido ni un día a hacerlo, no me sentía identificada con eso. O sea, si yo hubiera estado delante en un momento de esos en que se producía, habría aplaudido como una loca, me habría dejado las manos y habría llorado porque soy una llorona. Pero yo veía que había ahí una especie de, lo voy a llamar histeria colectiva y no es tal, ¿vale? Pero es una emoción compartida, que en realidad la gente lo que estaba necesitando ahí era sentirse en grupo. Estamos todos juntos en esto y aplaudimos a los médicos y a los policías y a los bomberos, pero en realidad yo tenía la sensación de que no era por los médicos, ni por los basureros, porque ha pasado el tiempo y ya pues... ¿No? Yo creo que si de verdad hubiera habido esa admiración por los profesionales, desde los basureros a los reponedores de supermercado, pues lo seguiría viendo ahora mismo, ¿no? Y seguiría habiendo una actitud, no sé, más respetuosa. Luego ha habido la delación. Por favor, la gente en los balcones delatando a los vecinos que salían, que no salían. O sea, no estoy diciendo que sean ni buenas ni malas estas reacciones, por favor. Solo digo que responden a la naturaleza humana. Que en situaciones límites la gente tiene reacciones límites. Entonces estaba la vieja del visillo, todo el día relatando, mira, este que hace esto, este que hace lo otro. El síndrome de la cabaña, de la soledad inquieta, la gente que una vez pasa el confinamiento le da miedo salir de casa. Porque se ha acostumbrado, esto le ha pasado a mucha gente, se han acostumbrado a estar en casa y a sentirse seguros, entonces no quieren salir. Los duelos los veremos luego, son un tema. La evitación, la negación y el afrontamiento. Hay gente muy inmadura, hay gente que es egoísta y entonces le da igual que haya gente sufriendo. A mí no me ha tocado, y entonces como soy inmaduro, pues yo lo que quiero es fiesta, y entonces no colaboro. No colaboro. Y no estoy aquí estigmatizando a los jóvenes, por favor, no es eso lo que estoy haciendo. Que hay gente adulta que es profundamente inmadura. El trastorno estrés postraumático, esto es lo de los veteranos de Vietnam, ¿no? Tú tienes una situación durísima, no solo los veteranos de Vietnam, pero es que es algo que se descubrió a raíz de ahí como trastorno, ¿no? No estaba identificado. Gente que sufre mucho y que luego se lo lleva a casa y es incapaz de vivir una vida normal, porque está constantemente con flashback y eso se tiene no solo con una guerra, se tiene con una violación, se tiene con un bullying en el instituto. Cada uno, el nivel de estrés que le haya producido su vida depende de las circunstancias de cada uno, no tiene que ser tan dramático como una guerra. Bueno, otra cosa que sucedió, el incremento de voluntariado. Muchas instituciones tuvieron de repente muchos voluntarios, pero algunos eran para tener el salvoconducto para poder salir, ¿no? Los animales, pues hubo instituciones que tuvieron que decir ya no, cerramos y durante el confinamiento ya no permitimos que haya más adopciones, porque es que hubo un subidón y eran personas que querían la excusa para poder salir de casa. También cosas que a lo mejor a alguien conocido le ha pasado, ¿no? Y a lo mejor lo tienes que comprender, ¿no? Pues son reacciones humanas. Al final, o sea, si es que al final somos todos tan humanos, es que no podemos juzgar a nadie, porque cualquiera de estas cosas... Básicamente buscarse la vida para poder salir a la calle y hacer lo que no me dejan hacer. Lo que está diciendo Adolfo, salir a la calle y te buscas la vida y en realidad como sociedad no censuramos, en España no censuramos la picardía, Bueno, en España somos la picaresca, yo creo que hasta la aplaudimos, si no mirad a los políticos que tenemos. Esto no viene viene de toda la vida. Y luego pasa que, bueno, pues yo creo que está bien reflexionar un poco sobre todo esto. A ver, y la solidaridad entre vecinos, por ejemplo, a mí eso me parecía súper bonito. Lo de la gente que iba a la vecina mayor, oye, que te traigo, ¿no? Yo estuve llamando también un tiempo a vecinas de Pozuelo mayores que vivían solas y
es que a veces la soledad es durísima, es durísima. Entonces la gente que de repente se quedó confinada y ya vivía en soledad, mirad, niños. Hay, a ver, ¿habéis visto la película de La vida es bella de Roberto Benigni? ¿Sabéis? Este es un padre judío que lo meten en un campo de concentración y entonces se inventa la fantasía para su hijo de que es un concurso. Esos señores que tanto gritan es que nos están diciendo las normas. Como el niño no sabía alemán, pues el padre le contaba lo que quería y el niño se lo creía, ¿no? Entonces el que gane el concurso, que hay que estar aquí metido en este pabellón todos encerrados, entonces todo lo que era duro se lo contaba como un reto, porque vamos a ganar, el premio es ganar pues un tanque. Bueno, a los niños en principio hay que decirles la verdad, porque cuando no dices, a los niños y a los adultos, cuando no dices la verdad rellenan los huecos y muchas veces con lo que rellenas es mucho peor. A mí me pasa, yo cuando alguien no me quiere decir algo sufro muchísimo porque te pones en lo peor de la situación y os voy a poner un pequeño vídeo del caso. Vamos a ver, hay que decir la verdad, pero también cuando son niños muy pequeños podemos jugar con la fantasía, que no es lo mismo que mentir, es ayudarles a vivir, es como los Reyes Magos. Yo he sufrido muchísimo con los Reyes Magos con mis hijos porque no les quería mentir, pero tampoco les quería quitar la ilusión de los Reyes Magos, entonces yo recurría a evasivas. Bueno, pues con los niños pequeños se puede recurrir a la fantasía para ayudarles a llevar las cosas. Entonces, como a veces la realidad supera la ficción, os he traído un vídeo pequeñito. Esto es de febrero del año pasado, no tiene que ver con el confinamiento ni con... Pero bueno, es que ha sucedido un tiempo mientras sucedía todo esto, ¿no? Es un padre sirio que le cuenta a su hija de 4 años que, bueno, las bombas para ella en vez de ser algo traumático son un juego. Ahora vamos a adivinar si es un jet o es una explosión. Y entonces en vez de estar la niña aterrada de que voy a morir, está jugando a adivinar. A ver si conseguimos. Esto se hizo viral, ¿eh? A mí se me ponían los pelos de punta. ¿Qué no hace un padre y qué no hace una madre para proteger a sus hijos, ¿no? A ver. Bueno, vamos a ver, los mayores, otro de los temas interesantes. Ha habido distintas sociedades tienen distintas costumbres para tratar a sus mayores, ¿vale? Entonces hay sociedades como la holandesa, por ejemplo, que decidían que llevarlos a morir al hospital no era humano, que entonces era preferible que se quedaran en su casa y murieran allí, pero que no ocuparan las plazas de unos jóvenes que sí se podían salvar. En Francia, por ejemplo, Macron tuvo que enfrentarse a lo que llamaron la rebelión de las canas, porque a los mayores él quiso prolongarles el confinamiento para protegerlos y los mayores decidieron que, puesto que ellos no eran contagiadores, era su decisión si ellos se exponían al peligro o no. O sea que son temas muy delicados, ¿eh? Y depende de la idiosincrasia de cada cultura cómo tratar a los mayores. Hay culturas que decidían más, vamos a dejarlos morir, y otras, o sea, en España yo creo que somos muy de respeto a nuestros mayores. Yo creo que sí valoramos. Es que además tenemos muchos, decíamos, es que estos mayores que han vivido la guerra, que nos han sacado adelante con sus pensiones en la crisis, yo creo que tenemos otra conciencia. A mí me dolía, pero porque tenemos que ser muy conscientes de que es nuestra cultura, ¿no? No podemos ir con ese etnocentrismo de pensar que lo nuestro es lo único que vale. Es que en otros sitios son mucho más independientes. Nosotros aún somos piña en familia y somos capaces de vivir con los abuelos, con los tíos, o de pasar. Y hay otras culturas más individualistas en las que el chaval con 18 años se va de casa y se busca la vida, ¿no? Entonces hay que comprender esta cosa tan atroz de... Yo recuerdo leyendo en Twitter
Galicia, ambulancias, que decían los técnicos de las ambulancias que estaban viviendo situaciones durísimas, porque les mandaban a recoger a un enfermo y le tenían que decir, no, es que usted, o peor, lo mandaban a devolver a un enfermo porque ya no lo podían atender en el hospital, a un señor mayor. Entonces les tocaba, sin formación humana y psicológica para eso, les tocaba dejar a la gente morir en casa o llevarlas a casa y decirles, no podemos hacer más por vosotros. Entonces, ha habido gente que se ha enfrentado a situaciones muy duras. Este es el protocolo del Ministerio de Sanidad. En realidad en ningún momento se dijo, por lo menos por escrito, que a los mayores no se les podía, o sea, cuando el sistema estaba colapsado, yo tengo muchos amigos médicos que han vivido, decían, es que esto es medicina de guerra. En guerra es el que sobrevive bien y el que no, lo siento mucho, pero es que no daban para más tampoco. No creo que en ningún momento se dijera que a los mayores no se los hospitalizaba, pero claro, entiendo que era evidente que las decisiones tenían que tomarlas en función de los que podían, y la mayoría de las veces los que podían sobrevivir no eran los mayores. Pues todo esto lo hemos vivido hace unos meses y estas cosas dejan huella. Estas cosas muchas veces queremos pensar que ya ha pasado y ya pasó. Venga, y ya estamos a otra cosa. Pero es como esto que decimos del estrés. Deja pozo. Y la gente, ¿no? Y entonces quedas sensibilizado y el siguiente suceso te pilla ya con esa herida, no pilla sobresano. Ahí este cúmulo de ataúdes en los garajes, en de hielo. Yo recuerdo, yo me conmoví viendo a la ministra, que yo de verdad, o sea, de política no me oiréis hablar porque es que no soy animal político, vamos, pero yo veía el grado de humanidad de decir, nuestros militares no han dejado solos a los fallecidos, les han velado, no se ha quedado ni uno de ellos solo. Esa parte de humanidad hace mucha falta, porque la gente que no se ha podido despedir, a esa gente le cuesta muchísimo más el duelo, ¿eh? El duelo es una cosa durísima. Para el duelo hacen falta los ritos de despedida. Hace falta despedirte de esa persona, hace falta tener luego el funeral, hace falta, porque son cosas que psicológicamente en todas las culturas hay ritos de despedida. Y cuando no se te permiten los ritos de despedida, tu duelo se alarga. Y por eso las funerarias empezaron a inventar que claro, es que la creatividad es tremenda, ¿eh? En casos de necesidad se inventan cosas muy imaginativas. Por cámara, entonces se hacía un velatorio con cámara y tú asistías por videoconferencia. Bueno, pues no será lo mismo que presencial, pero oye, pues no. O escribir las despedidas a los fallecidos, todo eso son maneras de ayudar a las personas a decir adiós, porque si no se enquistan, son lo que se llama duelos enquistados. Entonces, las fases del duelo son genéricas, ¿vale? No significa que uno vaya de una a otra, os sonarán porque os las habrán contado ya otras veces. Esto es porque una investigadora que empezó a investigar a gente que estaba terminal, que iba a fallecer, y se dio cuenta que todos ellos pasaban por las mismas fases. Y lo publicó y bueno, pues se extendió. Entonces la primera es la negación, es cuando no es posible, esto no es posible que me esté pasando a mí. La siguiente es la ira, estás enfadado con el mundo, con Dios, contigo mismo, por no haber estado, por no haber hecho todo lo posible. La siguiente es negociación. Bueno, venga, pues y si ahora hago todo esto que haga falta y a ver si me curo y pruebo, y depresión. Y después ya viene la fase de aceptación, que es esa en la que aprendes a vivir. A ver cómo lo explico. Tú no necesitas cortar el vínculo con el fallecido, eso no es bueno, de hecho. Lo que necesitas es tender un puente nuevo. Entonces, en ese nuevo puente tú tienes que poner en valor las experiencias bonitas que tuviste con esa persona y vivir con eso sabiendo que hay un dolor, pero sin estar sometido por ese dolor, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué consigues? ¿No, Tere? Hay que trabajar esas cosas mucho.
Entonces, en ese nuevo puente es cuando tú te permites volver a vivir y volver a disfrutar de la vida y volver a... porque realmente la vida sigue, ¿no? Y todo esto de cuando hay que darse permiso tanto para sufrir como para disfrutar, porque hay mucha gente que es evasiva y lo evita todo. O sea, no, desagradable, no, a otra cosa, me distraigo. Cuando te vas distrayendo con cosas constantemente, las cosas no desaparecen, las cosas siguen ahí. Y entonces te van enfermando por dentro. Y además eso está hiperinvestigado, el sistema inmunológico, o sea, hay cosas que te afectan. Lo que pasa es que en la sociedad occidental eso lo vemos de una manera como si, bueno, eso son cosas de los chinos y Feng Shui y tal, ¿no? O sea, es cierto que las sociedades orientales están mucho más conectadas, pero es que el cuerpo y la mente están mucho más conectadas y la sociedad occidental ahora es cuando está empezando a investigar ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando ya las investigamos, ahora que hay tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética, ahora que todas tenemos pruebas de que las emociones tienen un correlato con cosas que suceden, entonces ya nos vamos creyendo esas cosas. Hasta hace muy poco Descartes dijo lo racional y lo emocional son cosas distintas. No, o sea, el cuerpo y la mente, cuando tú sufres, tú enfermas. Y cuando tú te ayudas a ser feliz, tú estás ayudándote a ser más sano. Bueno, pues hay que aceptar las reacciones de todos, ¿eh? Cualquier reacción que se tenga cuando se pasa un duelo, y un duelo no solo es por un fallecido, ¿eh? Un duelo también es por una experiencia traumática, por una ruptura sentimental, en fin, que todos tenemos aquí ya unos años, menos mis hijos, y ya hemos pasado algunos duelos. A ver, valorar la compañía de los tuyos, ventilar, lo que hablábamos de hablar con los compañeros de las cosas. Los sanitarios, por ejemplo, les cuesta mucho, porque ellos son los que están siempre cuidando a los demás. Además hay mucho componente psicológico de eso, ¿no? Yo es que soy cuidador, entonces ¿cómo voy a pedir ayuda yo? Yo soy el que ayuda. Entonces les cuesta mucho asistir, por ejemplo, a terapia o pedir ayuda cuando la necesitan. Sin embargo, entre amigos, entre compañeros, consideran que sí, y eso les ayuda a salir adelante. Bueno, pues sea como sea, hay que buscar esas herramientas. Habrá quien enseguida diga, sí, yo quiero un psicólogo, no, yo hablo con mi madre, no, yo en un grupo de apoyo de tal. Cada uno que encuentre las herramientas que le ayuden a superar, ¿no? Y luego pues planificarse, tener una agenda, tener un plan de vida, tener limpieza, ya veremos luego más despacio. Vamos a ver, la confianza y la política. He cogido esto es una investigación de consumidores de Google, ¿eh? No es nada político, pero la política nos impregna la vida, entonces está bien que hablemos de política en términos generales. Cuando empezó todo esto, los anuncios es todos unidos, todos contra... Y los anuncios, la publicidad es que, en mi opinión, refleja muy bien el sentir de una sociedad en tiempo bastante real, porque los anuncios que tienen éxito es porque han llegado emocionalmente a la persona en ese momento, y si no llegan es porque las personas ya están en otro momento. Entonces por eso es interesante ver que al principio los anuncios de Todos Unidos funcionaban estupendamente, pero llegó un momento que es, bueno, ya estamos como siempre, los platos rotos los vamos a pagar los débiles, aquí no hemos aprendido nada, sí, vamos a salir a aplaudir, pero luego ¿qué? Entonces pasados unos meses la gente ya está quemada, está frustrada. ¿Y qué pasa cuando la gente está frustrada y quemada? ¿Qué pasa con el Capitolio? ¿Qué pasa con la Alemania de posguerra? Pues esto son cosas que tenemos que trabajar como sociedad y como individuo, que cada uno tenemos nuestra responsabilidad individual. Más sobre la confianza en la política. Estos son encuestas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Son encuestas a lo largo de mayo, julio y septiembre. Y a mí lo que más me llamó la atención es que el nivel de confianza en general de la gente no es hacia los políticos, ni mucho menos, es hacia los médicos, el personal sanitario y hacia los científicos. Y el resto, pues muy bajito.
O sea, con gran diferencia las personas, y además increciendo. A medida que pasan los meses, más se confía en los científicos y más se confía en los sanitarios y menos se confía. Pero es que además esto viene de muchas fuentes, no solo de Google y de la OMS. Este es el barómetro de confianza de Edelman, que es una empresa que hace investigación. O sea, aquí están los líderes gobernantes, los líderes religiosos, que no tienen mucha más confianza, y aquí están los científicos. Y aquí está la gente de mi comunidad. Las personas creemos más en nuestros compañeros, que les conocemos, que les miramos a los ojos, que les sentimos y sabemos cómo respiran, antes que en gentes desconocidas. Y me gusta mucho esto de creer en los científicos, porque lo mismo que durante muchos años los científicos venían avisando una serie de cosas, y de repente parece que con el COVID la gente se ha dado cuenta, oye, es que lo teníamos delante y no hemos hecho caso, ahora veremos algunos casos, pues está bien aprender que hay que escuchar a los científicos en otras cosas, y a lo mejor el planeta, por ejemplo, es una de esas cosas con las que hay que escuchar a los científicos, porque parece que hay bastante consenso. Una última pincelada de lo de la política. Vamos a ver, dos personas pueden pasarse la vida entera, o por lo menos días, discutiendo por una calabaza sin enterarse de que uno de ellos en realidad lo que quería era el relleno para un pastel y el otro lo que quería era la corteza para una decoración. Pero como estaban peleando por la calabaza, no encontraron ese punto de encuentro. Es más, pasado X tiempo de discusión, a lo mejor se enteran, pero están ya tan cabreados que es que ya lo que quieren es que al otro le den por saco, y entonces ni siquiera son capaces de llegar a ese punto de encuentro. ¿No es terrible? Pues en mi opinión, a los políticos les pasa esto sin parar. Son tan cortoplacistas en general. O sea, hay personas a las que admiro en política, ¿eh? No podemos decir que todos sean iguales. Hay personas que dices, joder, tiene vocación de servicio público, está preocupado por los demás. Pero hay otros que están preocupados por ser reelegidos nada más, y eso es una pena. O sea, duele, no duele. A mí de la política me duele cuando ves a las personas peleándose por desacreditar al otro en vez de por resolver los problemas. Dices, porra, ¿para eso les estamos pagando? Cachis. Entonces hay en mi opinión ha habido dos grandes dilemas que tenían que haberse debatido honestamente en la sociedad, y que la política los ha entorpecido, pero es legítimo que las sociedades decidan cuáles son sus criterios morales. Entonces ha habido un dilema que es economía o salud pública. Si dejamos los bares abiertos o los cerramos, se nos ahoga la economía, pero la gente enferma. Yo creo que es un debate legítimo y que como sociedad debemos tenerlo y debemos tomar nuestras decisiones. Y la otra es el dilema de la responsabilidad personal frente a las medidas normativas, es decir, renuncio a mi libertad y me dejo fiscalizar por el Estado con sistemas de GPS, donde estoy, el carnet de los que son vacunados y no. Ahí hay un dilema también y una discusión entre medidas más individualistas y más colectivistas. ¿Qué cuenta más, el bienestar común o el bienestar individual? ¿Las libertades individuales o la sociedad en conjunto? Pues es legítimo tener ese debate. Entonces ese debate hay que tenerlo, pero hay que tenerlo de una manera limpia. Entonces al final nos están, que si la gripeciña, que si el resfriadiño, que si la lejía, que nos tomáramos lejía, decía, para que a ver si con eso nos curábamos del... ¿Cómo? Y que decir que los científicos, tenemos un comité de científicos, y ¿dónde están esos científicos? Y, ¿no? Hay cosas que desalientan. Entonces, ¿cómo la gente va a creer luego en los políticos? ¿No es normal? Bueno, entonces, ¿qué tenemos para trabajar? Bueno, yo le daba esta conferencia el otro día a un grupo, a un think tank también, donde había un par de políticos, y me decía uno de ellos, bueno, las sociedades es que nos autorregulamos, es cierto, ¿eh? O sea, él era autocrítico con que hay cosas que no se hacen bien en política, pero los políticos es verdad que, decía, expulsamos a las personas que son narcisistas y que están ahí por su propio ego en vez de procurar el bien de los demás.
pero también es cierto que a veces se tarda en expulsar, y claro, en X años que tiene esa gente ahí, pues pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces contra eso pues tenemos las fuentes fiables, las fuentes científicas, hay que recurrir a fuentes fiables para las cosas, y tenemos, yo creo que se puede recurrir a criterios de honestidad y a creatividad. En administración de empresas hay quien defiende, o sea, ¿sabéis lo que es el win-win, no? Aquí todos ganamos. En pactos abusones está, no, yo gano y tú pierdes, y como yo soy fuerte, tú te aguantas. Eso no es sostenible. Al final el de abajo acaba tan enfadado que no, es sostenible solo por un tiempo, es cortoplacista. El win-win es sostenible. Y más allá de eso, lo más sostenible es el win-win o no hay trato. Es decir, yo estoy tan interesada en que tú ganes con este acuerdo, que o ganamos los dos o yo no quiero el acuerdo, porque sé que no es sostenible. Y si tú aceptas algo que no te agrada, mañana vas a estar enfadado conmigo. Es una buena política comercial, las empresas listas lo hacen. O sea, yo quiero darte un buen servicio, porque así mañana vienes y me compras más. Si te doy un servicio repugnante, se acabó, o sea, ya he perdido tu confianza. Pues ese es el win-win o no hay trato. Entonces se puede ir, lo que pasa es que esas requieren un punto de integridad, requieren que la sociedad en conjunto quiera medidas, quieran honestidad. Yo tengo la sensación de que la gente cuando está tan quemada como está ahora, pide más honestidad. Tengo la sensación de que la gente ahora quiere honestidad. La honestidad, pues si la vamos trabajando desde cada uno, pues yo creo que es más fácil pedirla. Y para terminar ya con esto, es que la cuestión de género sale siempre sobre la mesa. Sabéis que Forbes publicó ya en abril que los países con mejor liderazgo en la pandemia estaban liderados por mujeres. Y luego había otros en los que los líderes habían aprovechado no para hacer las cosas por el pueblo, sino para afianzarse en su poder. No, por favor, compañeros, que sois casi todos hombres, no me entendáis esto como una crítica, que vosotros estáis en vocación de servicio, pero vamos, no me cabe la menor duda, no sois ese tipo de hombres. Pero es verdad que hay muchas mujeres, o sea, la mujer en general, somos distintos biológicamente hablando, entonces la mujer en general es más de cuidar, y el hombre en general es más de competir. Entonces los hombres que se meten en política por lo general les importa mucho ganar, y las mujeres que se meten en política probablemente les importe mucho cuidar, y quizá por eso son mejores líderes, ¿vale? Decía en una de esas conferencias que he ido hace poco, me decía el investigador que para él el futuro está en la educación de las mujeres, porque son además las que luego van a transmitir a sus hijos esos valores y esos criterios. Entonces, en la medida en que las mujeres en África, que en sitios donde tienen la educación vetada, se abra caminos a esa formación, la sociedad, lo que pasa es una inversión a muy largo plazo, pero la sociedad va a ganar en conjunto. Parece ser que ya va habiendo conciencia de eso, ¿eh? Incluso España, que es un país un poco machista, mirad, estos son encuestas también sobre la conciencia de... Mira, franceses e italianos, que son países latinos, están plenamente convencidos de que el asunto de género es importante y que la brecha de género hay que reducirla. Que además es que es enriquecedor. O sea, esto lo hemos tenido, esta discusión lo hemos tenido en casa más de una vez. Bueno, pero los bomberos, claro, es que las mujeres no tienen la misma fuerza física, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Si eso es innegable, si somos física y psíquicamente distintos. Pero a lo mejor la estabilidad emocional que aporta una mujer a ese equipo de bomberos hace que luego ellos hagan mejor su trabajo. O sea, hay una retroalimentación. Las sociedades se enriquecen, pero con la pluralidad también de las minorías. O sea, yo creo que la sociedad española de la Edad Media fue tan rica y tan fértil porque estaban los judíos, los musulmanes y los cristianos. Y entre todos se creó una riqueza cultural enorme. Entonces, el aislar a las minorías, yo creo que es un error. Cuanto más se aporte, más se enriquece, más cultura. Bueno, pues con las mujeres nos pasa un poco esto.
Son unos diagramas de la investigación de mi tesis, que también me encontré cosas como esta, ¿no? Sobre las mujeres y los hombres, cómo se reacciona de manera diferencial con el narcisismo, cómo las mujeres que están en puestos, no ya de político, porque mi investigación fue sobre docencia, pero los hombres, bueno, en general se sienten más cómodos, ¿no? Porque tenían que salir a cazar y no estoy acusando, y sin embargo la mujer se quedaba a cuidar y se siente cómoda cuidando. Entonces, conocer esas riquezas no es estigmatizar, es bien, conociéndolas, vamos a jugar con ellas y vamos a construir un mundo mejor. En Uganda, después de la guerra, habían muerto tantísimos hombres por el genocidio, que es que apenas les quedaban hombres, y entonces es el único parlamento del mundo, que yo sepa, si estoy bien informada, donde hay más mujeres que hombres, y tienen un índice elevadísimo de colaboración, porque se prestan más al diálogo que a la confrontación y a la contienda. Entonces estas cosas a veces suceden por motivos inadecuados, pero pasan cosas que son muy razonables. Bien, un poco más sobre es otra vez la investigación de consumo de Google. En marzo la gente estaba con un bajón enorme, con tristeza, con el confinamiento. Después empieza una especie como de resignación, luego viene el desconcierto y luego viene la frustración. Y la frustración cada vez es más pesada, más grávida y cada vez duele más, y la gente está agotada. Entonces, yo lo veo en los sanitarios, que están, los veréis, se salen en los telediarios todos los días diciendo lo frustrante. ¿Os imagináis lo frustrante que es para un sanitario estar renunciando a su vida como están renunciando, los turnos que están haciendo, ver la muerte pasar entre sus manos todos los días, que ver morir a la gente es durísimo? O sea, uno no se puede hacer absolutamente insensible a eso, no es posible ser tan frío. Y luego sales a la calle y ves a la gente de fiesta, y eso castiga mucho, eso es muy duro. Mirad, esta es la búsqueda de la palabra ansiedad en el confinamiento. Son cosas también de Google. Y esto es el incremento de la búsqueda de la palabra psicólogo, que se produjo también en el confinamiento, pero se viene produciendo desde 2018 en España, ¿eh? Entonces, a veces cosas como estas son curiosas, ¿no? Porque te permiten saber que la palabra que más te mete es la que más te preocupa, ¿no? Bueno, más sobre la cuestión de género, que la mujer se ha sentido al cuidado y responsable de las cosas mucho más. Los jóvenes, mira, los jóvenes son los que están más desconcertados y más frustrados, porque no ven un futuro y porque dicen, ¿y ahora qué? Y no se pueden ir de casa, y no se pueden independizar, no se pueden casar, ni fundar una familia. Bien, esta es Apocalipsis Now de Coppola. ¿Sabéis que en esta escena, por lo visto, estaba el de verdad bebido? Y estaba pasando, y se hizo sangre de verdad. La sangre que le salió es real, y el director no cortó porque era de una intensidad tan dramática, porque es que un trastorno de estrés postraumático realmente es durísimo. Es durísimo y afecta al sistema inmune. Ya os he dicho, todo lo psicológico nos afecta. Paracelso, que hemos hablado antes de él, en el siglo XVI, el padre de la medicina, tiene una frase que me encanta. Dice, no hay sustancias venenosas sino dosis venenosas. Esto pasa lo mismo con el dolor, pasa lo mismo con el estrés, pasa lo mismo, ¿vale? Si sufrimos demasiado es cuando colapsamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vale, vamos a terminar ya. La parte económica, bueno, la caída de la bolsa. Mirad, estas son otras caídas anteriores, pero esta ha sido bastante dura. Y esto es, bueno, cosas positivas. El teletrabajo, en mi opinión, oye, yo creo que en España había... ¿No? ¿A ti no te ha parecido? Se está fomentando, pero es lo que hablábamos antes del tema de la picaresca. Al final los jefes te hacen trabajar más horas de las debidas y no te las pagan. Igual que antes te quedabas, porque de la empresa se sabe, bueno, es que aquí salimos un poquito más tarde. Nos salimos a las 5, pero a las 5:30 por ahí nos vamos, porque hay que terminar
cerrar, o te ponen una reunión a las 4 y terminas a las 6 y no te los pagan porque bueno, es que la reunión se ha extendido. Pues ahora es justo lo contrario. Ya creo que hace un año o dos te has empezado a hablar ¿cómo era? Digital. La desconexión digital, exactamente esa es la palabra. Se habla de la desconexión digital y ahora hemos vuelto con más fuerza a la conexión digital. Porque ahora te levantas y lo primero que haces es sentarte en tu puesto de trabajo, con el café. O sea, antes te tomabas el café, si estabas en casa, más o menos rápido, dependiendo de lo que te levantaras, y te ibas al trabajo. Y tenías un periodo en el que pues ibas en el coche, el estrés del tráfico, tal, no sé qué, que ahora no tienes, pero ahora te levantas de la cama y casi sin vestirte, llegas, coges el café de la cocina y te sientas delante del ordenador. Pero eso es porque te levantas más tarde. Ya, pero ya no desconectas del trabajo. Estás sentado del trabajo y te levantas a comer y terminas de comer y te vuelves a sentar. Cuando antes tú te ibas a comer y decías, me voy a comer al restaurante, estoy con mis amigos, me fumo un cigarro, me quedo tranquilo. Estabas en el trabajo y te levantabas y decías, tengo que salir, salgo a fumar. Y esos 5 o 10 minutos, cosas que ahora fumas sentado en la mesa. No fumes. Claro, yo he hecho reuniones con compañeros y decir, no, empezamos a la 1 hacemos la reunión. El periodo de trabajo se termina a las 2 y eran las 4 y seguíamos de reunión. Y éramos 10 y estábamos sin comer. Y decían, mira, picha, cortado, que tenemos que hay que comer, no sé qué, tal. O sea, y hay que terminar. Cosas así. Completamente de acuerdo. Por eso te digo que el teletrabajo está muy bien gestionado. Si las empresas al final te llegan y dicen, no, yo entiendo que una empresa te tenga que controlar y decirte, usted se tiene que conectar a las 7:30 a su puesto de trabajo, a las 8, a las 9, a las 10, a la que sea, y usted termina a las 3. Pero eso no se gestiona. Lo que se gestiona es que tú tienes que trabajar durante un horario el que sea. Si estás menos, te mandan correos a las 7 de la tarde porque todos estamos teletrabajando, tú estás en tu casa, viene un amigo y de repente dice, mira, estas notas para mañana en este PowerPoint que tenemos que preparar para la conferencia del sábado. Y le mandas un WhatsApp, o le mandas un correo, oye, mira, a ver si podemos ampliar este tal. Y estás trabajando. Estoy completamente de acuerdo. Pero bien gestionado. Eso también afecta a todas las personas que hacen teletrabajo, también afecta negativamente a todas esas economías que estaban ayudadas por la gente que iba a la empresa, utilizaba su taxi, su autobús, su restaurante, su cafetería de al lado, o aprovechaba gasolina, etc. O sea, ruedas. El barrio en que yo trabajo el barrio donde yo trabajo es un barrio que es de gente de oficina. Vale, se han cerrado así. ¿Por qué? Porque ya de lo que vivían era de la comida del mediodía. Vivían de eso, pues luego por estar allí ni pique. Eran 4 casas. Entonces todos esos restaurantes que había han ido cerrando, quedando. Claro, es que esa es una cosa. Ha tenido desde luego muchas cosas en contra. Yo le veía una buena, una, y es que yo creo que había en España una conciencia de mucha desconfianza por parte del empresario respecto al teletrabajo, de sí, en su casa, a ver lo que va a hacer, y ahora se ha visto que el teletrabajo puede funcionar bastante bien y muchos trabajadores se han dado cuenta que les permite conciliar. Oye, que no es cualquier cosa, conciliar. Entonces, en mi opinión, algo, ¿no? Yo lo de conciliar lo dudo mucho. Yo creo que la empresa lo que se ha dado cuenta es que mientras tú estás en tu casa, ni pone el aire, ni pone la calefacción, ni tiene que tener el 5G, ni tiene que tener suministros, ni tiene que tener limpieza, y tú todo eso que te ahorrabas en tu casa, porque a lo mejor llegabas a las 5 de la tarde y dices, uy, hace mucho frío, voy a poner la calefacción a las 4 porque es que no estoy rico. Entonces dejo mi casita y una horita antes para cuando entre que vaya cogiendo la temperatura. Ahora te levantas a las 7 de la mañana y dices, joder, con la nevada, calefacción a tope, porque encima tienes 2 niños, que no se te pongan malos, que no sé qué, porque el colegio encima cerrado, el niño por aquí corriendo, el bebé por allí llorando, el teléfono sonando, 2 móviles, y tú dices, madre santa. Todos lo veis negativo. No. Y luego llegan todas las facturas. Es que lo que está hablando el compañero es algo que se está legislando. O sea, ya se habló y ya se dijo, y las comisiones obreras, UGT y tal, están muy metidos en el tema, porque evidentemente pasa eso. Ahora el gasto lo tienes tú, no lo tiene la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se está legislando porque hay que reaccionar, claro. Hay empresas que sí que te trabajan y te daban un plus. O sea, te daban 40 euros al mes, 50 euros al mes, 60 euros al mes para que te pagaran los gastos. Ahora se quiere que lo hagan todas las empresas. También es cierto que el trabajo al final es voluntario. Es voluntario, que mucha gente dice, no, es que yo
no puedo teletrabajar, ¿vale? No puedo teletrabajar, a lo mejor un trabajo que sea de estar en el sitio, un conductor de autobús, un conductor de taxi, no puede teletrabajar. Pero luego todo el que está en su casa teletrabajando, al final es porque quiere, ¿vale? O sea, le pide a la empresa, oye, quiero teletrabajar, o por lo que sea, tengo mayor riesgo, quiero teletrabajar, el teletrabajo es voluntario. Hay muchas empresas que pegan mucho que no vuelvan. Ya, muchas Muchas personas a mi nivel, ¿vale? Mucha gente que dice, no, nosotros nos han dicho que vayamos a teletrabajar, me voy a mi casa, pero no tengo ordenador, no tengo internet, no tengo tal, no tengo cual, estoy en mi casa y ni trabajo, ni voy al trabajo. ¿Vale? Pues muchas empresas que han dicho, no, venga, quédate en tu casa y teletrabajas, ¿vale? Hombre, hay que legislar, sin duda. Yo no tengo. Entonces, claro, yo tengo un ordenador, pero tú no tienes internet en tu casa. Yo te puedo pagar la ayuda del internet, que eso sí que se hace, y te dan un ordenador y te dan... Pero si tú no tienes, yo te pago la ayuda, no te pago el internet de tu casa. Te doy un tanto para que tú pagues esa luz, pagues ese agua, pagues... ¿Vale? Pero... También hay muchas empresas que dicen, vale, yo te voy a pagar el plus de tal, pero yo te dejo de pagar la movilidad, te dejo de pagar la gasolina que te pagaba antes para venir. O sea, cambiamos unas cosas por otras. Hay algunos que les bajará el sueldo, a otros que les subirá, y otros que al final tendrán que seguir yendo a trabajar, por mucho que se quejen, porque no ponen tampoco ellos en medio. En este país somos muchos de que me lo den. Que me lo den, dámelo, y yo lo hago. No me lo das, no lo hago. No me das un ordenador porque voy a poner el mío, dame uno. Sí. Es que el que tengo en mi casa lo utiliza mi hijo para la universidad. Me tienes que dar uno. Cosas así, o sea, hay que... ¿Alguna cosa...? Es lo que decía antes del win-win, ¿no? Ceder. Win-win. ¿Tú qué opinas, Sergio? El trabajo en febrero o marzo, o sea, que fuimos uno de los primeros que empezamos antes de que la pandemia viniera gorda, porque lo estábamos viendo venir. ¿Vale? Pero yo creo que no es... que hay que valorar los puntos buenos y los puntos malos. Y que esto va en la forma de trabajar de cada persona y en la forma de ser, aunque lo pienso así. Pues os agradezco la aportación, compañeros. Vamos a ir terminando ya y nos tomamos el bizcocho de té. Ya no hay, se me lleva un perro. ¿Se ha acabado ya? Se me lleva un perro. Búsquenle captura. Una cosilla más que a mí me ha gustado. Yo, disculpadme, como perito judicial, que tiene que hacer muchas gestiones, o sea, yo lo de que la gestión con la administración pública haya sido ahora más sencilla por correo electrónico, no sabéis cómo lo han agradecido. Una barbaridad. ¿No? ¿Tú tampoco? Es que la administración pública ha habido sitios que ha funcionado muy bien. Y sitios que no. Sí, cierto. Pero bueno, será que soy muy positiva, pero los que me lo han facilitado, yo lo he agradecido mucho. Los que han seguido igual, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? El problema ahí es las personas mayores. ¿Y no te has dado cuenta de la cantidad de gente mayor que se ha metido con redes sociales? Tíos míos, muy mayores, y que no sabían utilizar un móvil hasta ahora, que lo usaban solo para llamar, y ahora se han metido porque querían ver a su familia. Oye, eso también está fenomenal, porque además cognitivamente a ellos les hace trabajar, les mantiene activos. A mí me ha pasado mi madre con el Zoom, pero no es lo mismo eso que la administración. Joder, hay veces que para aprender efectivamente media hora, pues sí un toque. Sí, hay cosas que siguen siendo farragosas. Para personas mayores ha sido muy complicado. Sí, pero hay algunas que sí han estado más. Lo que dice, ahora que meten teletrabajo y tal, va a ser un avance también para esas cosas porque van a tener que buscar cosas mucho más intuitivas. Entonces, ya no va a ser, se va a intentar evitar que sea tan farragoso, se busca que sea todo muchísimo más intuitivo. Yo también. Un par de cosillas. El lenguaje bélico. Sabéis que en guerra, esto lo sabrá nuestro amigo Marino, hay muchas generaciones de guerra, ¿vale? La de los ejércitos y armas, que son la primera generación, la segunda, que son los grandes ejércitos con gran maquinaria bélica, la tercera, que es la superioridad tecnológica, la Segunda Guerra Mundial, y luego se habla ya de cuarta generación, que son las tácticas no convencionales, la guerra fría, la guerra electrónica, la guerra biológica, el terrorismo, la propaganda. Bueno, pues ha habido muchísimos debate sobre si esto había sido una guerra biológica, que si China, que si Estados Unidos. La guerra biológica desde los hititas en el 1500 a.C., que usaban trozos de personas enfermas para lanzarlos al enemigo, o sea, es algo muy antiguo en realidad. Pues, yo, después de todo lo que ha pasado, lo que tengo la sensación, o sea, porque algunos son los de la conspiranoia, ¿no? Que sí que ha sido un amigo que colabora con el CNI, decía sí, esto es clarísimo que ha sido una guerra
biológica, económica entre China y Estados Unidos, pero lo están callando, ¿qué tal? Bueno, yo no sé si es teoría de la conspiración o no. Lo que existe es que como ensayo de guerra biológica nos ha servido. O sea, hemos visto lo que puede pasar si alguien se pone a jugar con una guerra biológica. En la ONU, sabéis que es la Organización de las Naciones Unidas que agrupa, bueno, pues la ONU nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los dirigentes se dieron cuenta de las barbaridades que podía hacer un individuo dando a un botón de una bomba atómica. Entonces, ¿sabes? Si esto nos sirve también de ensayo de guerra biológica, de decir, bueno, vamos a regular y a poner un poco de medidas, y hay cosas que las tenemos controladas. Porque además hay, yo no sé si llaman los gurús, pero hay gente que ya sabía de esto. En 2015 Bill Gates dijo que la próxima amenaza iba a ser biológica, no iba a ser una guerra. No, o sea, hay gente que estas cosas las sabía. Este es Carlos Arzuaga, es un paleoantropólogo, y que decía, cuando todo el mundo estaba, la humanidad va a cambiar, decía, no, por favor. Claro, alguien que paleoantropólogo es desde milenios, ¿no? Lleva estudiando la evolución de la humanidad y que hemos sobrevivido a estas cosas y lo haremos, ¿no? Entonces lo que pasa es que incorporaremos lo mismo que después del 11S, nos acostumbramos a que en los aeropuertos, las botas, los cinturones, no sé qué, bueno, pues a lo mejor ahora, no te bien, nos acostumbramos a lavarnos más las manos, a saludarnos con un poco más de distancia, las mascarillas cuando, ¿no? Pero no, de ahí a que cambie el mundo. También hay una película de Ahora vamos a las películas. Este chico es de Silicon Valley, es un ingeniero español, que antes de que se hablara aquí y del confinamiento ni de nada, estuvo haciendo gráficos de lo que estaba pasando en Hubei y dijo, aquí va a pasar esto, y pasó punto por punto. O sea, que gente que sabe lo que va a pasar, siempre la hay. O sea que hay que escuchar a esa gente y no a otros. Merkel hizo un ensayo ya en 2012. Un simulacro de pandemia. Entonces, al principio, Alemania funcionó muy bien porque estaban preparados para esto. Yo creo que sigue las indicaciones del Instituto Robert Koch, que son científicos. Y esto es nuestro BOE de 2017, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Mirad, la palabra pandemia está aquí, la palabra pandemia está aquí, la palabra pandemia está aquí. Nosotros, había gente aquí que también sabía que había una cosa que se llamaba pandemia y podía suceder, ¿eh? El problema de edición se desarrolló. Es que eso se vino por el SARS-1. Pero pensábamos que era cosa de los orientales, tal. Claro, eso es lo de siempre. Legislamos para, no se desarrolla, ¿por qué? A ver cuándo va a pasar y al final no lo podemos. Bueno, pero ahora podemos aprender, ¿no? O sea, lo importante de las crisis es cuando uno aprende. ¿Estás segura? ¿Qué vamos a aprender? Yo estoy convencida. Llamadme ingenua. La gente que quiere aprender, aprende. Y los que no, no aprenden. El 10% y Pero yo hablo en general. Ya verás cómo no se desarrollará una cosa por ponerla en el BOE que no sirve para nada, como el plan, por ejemplo, de rotura de presas de la Comunidad de Madrid, que no sirve absolutamente para nada, y habrá una inundación porque se rompa una presa y dirán, pues no va a funcionar, y ya está. Pero admite todo. Ese es el problema. Admite todo. Y más el carácter latino. Si fuera nórdico te diría otra cosa, pero el latino. ¿Hemos aprendido de la nevada? No, ya ha pasado, ya se ha olvidado. Eso es lo que voy todo el rato, no podemos olvidar con esa actividad, no se puede olvidar. O sea, vino la primera ola, se sabía que iba a venir segunda y tercera, y se ha hecho algo, ¿no? Mira, cuando fue hace unos años, igual, que hay una nevada que te mueres en Madrid Norte, ¿no? 2017. Una nevada que te mueres, que se te colapsado en las carreteras, tal, hubo un millón de problemas. No pasó nada, no le ponía gente climatológica, tal, no sé qué. O sea, que era el Madrid, porque con patatas. Pero con patatas. Y Madrid ha estado colapsado hasta el último día. Ibas andando por las calles, en todos los teléfonos nuestros, ya no había nieve en las calles, estaban todos retirados, o más o menos retirados, y Madrid, ibas por calles principales de Madrid patinando. Pero hagamos cada uno lo que esté en nuestro nivel. Pero es que al final, tenemos un margen de. O sea, nuestra órbita de influencia es lo que tenemos, en lo que podemos trabajar. Yo estoy convencida que si cada uno trabaja su órbita, su ámbito de influencia, hace el mundo un poco mejor. Claro, por eso somos voluntarios, porque queremos hacer el mundo un poco mejor, pero luego está el que legisla.
Si se legisla. Bueno, pues elijamos a legisladores competentes, ¿no? El problema es, vivimos a una velocidad donde el ahora ya es pasado. Entonces, voy a poner un ejemplo tonto. Se han acabado a nivel nacional, se han acabado las palas, pero dentro de 10 días que hay otra nevada y seguimos otra vez sin palas y salen casas. O sea, ahora aquí todos somos voluntarios de protección civil y a mí me gustaría preguntar quién tiene un extintor en su casa. Seguro que soy el único friki o poco más que tenemos un extintor en su casa. ¿Vale? Y somos gente de emergencia que nos lo comemos. O sea, eso explícaselo al ciudadano de a pie. Porque nuestro carácter es de, bueno, esto ya ha pasado, no vuelve a suceder. Es, ¿cuándo haces un seguro de tu casa? Cuando ya se te ha quemado. Pero bueno, lo tienes que llevar con dignidad. Entonces, lo primero que tenemos que enseñar esto es en los coles. Porque el niño... Eso, Adolfo, está muy interesante. Si tú das clases en los coles, en medio de coles, el niño obliga al padre. O sea, yo salgo de casa sin cinturón y mi hija con 3 años me dice, papá, cinturón. La mitad. Formación. O sea, la formación es fundamental. Te lo pones, mientras que si te lo dice tu mujer le dices, ¿vale? Es una forma de hablar, ¿vale? Entonces, la cultura de los colegios nos buena. Habría cambiado el POSI, eso lo llamo yo el POSI. Yo salgo de excursión y llevo 3 kilos de más en un POSI. Es decir, llevas cosas, el POSI acaso. Eso ampliado a cualquier Pero yo creo que eso La raza por si acaso. Eso se está haciendo, se está empezando a cambiar desde abajo de los niños, se está empezando a hacer lo que es la receta, que si tú vas a los coles, o él va a los coles, yo también voy a los coles, pues poco a poco se está haciendo una cultura. Pero no tengáis, de verdad, yo, permitidme, me da pena veros tan pesimistas, o sea, cuando yo era niña, cuando te tocaba un padre maltratador, te aguantabas. Y hoy en día ha habido una serie de campañas de conciencia social y ahora un padre maltratador va a la cárcel y un hombre maltratador... Poco a poco, pero tú te pones con los dirigentes. Mira qué cosa más estúpida. Cuando se compran los coches, por ejemplo, te pongo de Policía Nacional, no se piensa que puede haber una nevada. ¿Qué ha pasado en todos los C4 de Policía Nacional? Que no podían salir durante la nevada. Es una cosa que a lo mejor el que decirle, el que compra, el que no se da cuenta, pero lo tienes que prever. Podríamos comprar las 4 y todos funcionaron. 4x4 con neumáticos de todo tiempo. Entonces, son cosas que el legislador, que para eso gana lo que gana, tiene que prever, que un alcalde, un concejal tiene que prever, que un jefe de protección civil, para no meter otro cuerpo, que soy yo, tiene que prever, porque para eso gana lo que gana. Y de ahí tienes que ir desparramándolo todo hacia abajo. Conciencia social. Claro, es una conciencia social, pero si el primero que no tiene conciencia social es el de arriba... Bueno, pero es que esa es nuestra responsabilidad, elegir a gente que lo haga bien y poner en los puestos a gente que lo hace bien, nuestro trabajo. Que el de arriba te va a decir lo que tú quieres oír. Y a lo mejor, pues ahí estás tú formándote para saber elegir a gente que no te engañe. ¿Vale? Eso ahora viene una diapo sobre eso. Que los narcisistas lo que tienen sí es que se creen su propia historia y entonces engañan con mucha facilidad. El autoengaño es muy creíble. Entonces, claro, es que... Bueno, pero esta de antes era, bueno, el Foro Económico de Davos, esta es de la OMS, bueno, que venía diciendo la enfermedad X, la llamaban, desde hacía ya años, ¿vale? O sea, que había instituciones y organismos que sabían de esto desde hace mucho tiempo. Y ahora, pues, está incluida el coronavirus entre uno más y sigue habiendo una enfermedad X, porque saben que puede haber una nueva que nos vuelva a dar zasca lo mismo que nos ha dado esta. Vamos terminando ya. Cuadernos de estrategia, lo publicaron en el mismo marzo, 2 días antes del estado de alarma. Gente del Instituto Español de Estudios Estratégicos que ya avisaban en la zoonosis, que sabéis que es la transmisión de enfermedades por los animales a la población humana, en fin, todo esto
Bueno, y el arte, a mí me encanta lo del arte, porque el arte es el vehículo de expresión de una sociedad. Cuando quieras ver cómo siente una sociedad, lo mismo que os he dicho antes con la publicidad, el arte, durante las cuarentenas además ha habido grandes creaciones, de Newton, parece ser, Shakespeare, durante las cuarentenas que vivieron, gestaron grandes de sus obras. Y esto de aquí arriba, os lo quiero enseñar, esto se llama kintsugi, kintsukuroi. Es un arte japonés que consiste en que cuando se te rompe una loza, en vez de tirarla, la arreglas con laca de oro. Y entonces no solo estás avergonzándote de las heridas, estás poniéndolas en valor y reconstruyéndote sobre las heridas, que yo creo que es un modelo muy bonito para seguir, ¿vale? O sea, ¿hemos pasado esto? Vale, pues vamos a, en vez de olvidarlo, vamos a significarlo, y a partir de ahora estas cosas ya no nos pueden pasar, otras nos pasarán, pero no estas. Bikini, por comentar. La moda parece ser que ha sido uno de los que se ha ido al traste, porque moda es de lo último de lo que la gente ha gastado con la crisis. Pero la creatividad sale a flote, o sea, este bikini con mascarilla es de los primeros meses de la pandemia, la gente ya estaba con... Y el bikini, fijaos si es antiguo, o sea, esto es de siglos antes de Cristo. El bikini, que por cierto, el nombre viene porque lo diseñó, el bikini es un invento de un ingeniero francés, que se lo inventó y no encontraba modelo porque era tan escandaloso que no encontraba un modelo que se lo pusiera y tuvo que coger a actrices de vodevil que se lo pusieran, y entonces dijo, bueno, esto cuando lo saquemos va a ser como el atolón del bikini, el ensayo de la bomba atómica que se ensayó en unas islas que era el bikini, pues de ahí viene el nombre. Bueno, lo que quiero decir con esto es que el bikini se ha ido adaptando, lo mismo que lo hacen para las mujeres musulmanas, y ha causado furor, o sea, las cosas... Tened más esperanza, la creatividad es algo fantástico y la gente sale adelante, y la gente, o sea, hay gente que inventa cosas maravillosas. ¿Quién estaba hablando antes de películas? Pues lo mismo que con películas, con libros, ¿vale? Ha habido muchos libros que han hablado fijaos, La peste, de García Márquez, El amor en tiempos del cólera, y esto, películas. Anda que no ha habido películas sobre cosas similares a las que hemos estado viviendo. ¿Os acordáis de...? Sí, Estallido, la de Dustin Hoffman, ¿era la que tú decías o cuál era? No, la de Contagio. Ah, Contagio. Y luego, 2020. pues esta de Guerra Mundial Z, de 2013, de Brad Pitt, no sé si la habéis visto. Hay una escena súper interesante que en Israel no habían conseguido entrar porque tenían unas murallas y unos sistemas defensivos enormes. Israel es que es un país o una nación permanentemente en guerra de toda la historia, entonces están preparados para determinadas cosas. Y entonces decía, pero ¿ustedes cómo se creyeron que un mundo de zombies o sea, que podía haber un contagio de zombies, una cosa tan peculiar? Y dijeron, no sé si es verídico, ¿vale? Sale en la película, pero no he encontrado documentación que diga que existe. Lo de la regla del 10º hombre, que básicamente es un abogado del diablo. Dice, en una reunión en la que tengamos que tomar una decisión importante, 10 hombres, si 9 han opinado esto es imposible, el 10º está obligado a decir es posible. Y entonces tiene que hacérsele caso porque hay que ponerse en situación. Entonces ellos estaban preparados porque dijeron, bueno, no es posible, y sí. Y entonces, y sabéis que Israel es de los que están ahora con las vacunas mejor que nadie, ¿eh? Tienes una serie española, hay una serie española que se llama La Valla, que está hecha un año antes del inicio del COVID, que no es lo mismo, pero parecido, los muros de contención, su policía... Pero si es que somos muy creativos y somos capaces de imaginar un montón de cosas, y no... Bueno, la investigación yo creo que es de las cosas más bonitas. El compartir datos de investigación entre todos los científicos del mundo ha sido de las cosas más maravillosas. Hay gente muy desconfiada con las vacunas, pero es que las vacunas han salido en tiempo tan rápido porque ha habido científicos de todo el mundo compartiendo datos, que normalmente la gente es muy celosa de su investigación porque cuesta dinero, entonces como sabéis, entonces se han producido cosas que yo creo que son, bueno, oye, son para... Estas son investigaciones de 2007 que ya avisaban del SARS transmitido por murciélagos. Todo esto es para... Bueno, mirad, en la peli una de las pelis que os he puesto antes, la de... Soy leyenda. La de... ¿Cómo se llama? Will Smith. Soy leyenda. Sale el tío en un mundo de zombies, se queda él solo con su perro y cuando sale a las calles está invadido por animales salvajes.
O sea, decidme qué es lo que ha pasado aquí durante el confinamiento. Esto es un ciervo en Sri Lanka, en India, lobos marinos en Argentina, cabras en Gales. Estos son patos en mi piscina, que no hay que irse tan lejos. O sea, los animales han tomado la naturaleza. Bueno, entonces, una pizquita de... Vamos a reflexionar sobre el planeta un poco, que los científicos tienen consenso sobre esto, ¿vale? Llevan años y años diciendo que la biodiversidad es importante, que nos la estamos cargando. Mirad, esto de la derecha es el plano de China, la polución, y el plano de China durante el confinamiento. Es espectacular, es espectacular. Parece que ya hay conciencia, sobre que la gente sabe que sí, que esto no puede ser. Voy a ver si consigo poneros... Es muy breve. Based on measurements gathered by the Copernicus Sentinel-5P satellite, la reducción. This animation shows the fluctuation of nitrogen dioxide emissions over Europe. The reduction of emissions is particularly visible in northern Italy, which coincides with its nationwide lockdown to prevent the spread of the coronavirus. Esto es lo que ha pasado durante el confinamiento, que se han reducido una barbaridad los niveles de contaminantes. Se ha parado todo. Pero esa reducción, que siempre ha habido, en todas las crisis hay reducción, mirad, esta es la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del petróleo, la crisis de 2008, la de esta vez ha sido mucho mayor en emisiones diarias de CO2, pero hay recuperación, o sea, en cuanto ha vuelto a la actividad, o sea, eso ha sido coyuntural. Entonces lo que hay que hacer es políticas para que el mundo es uno. Bueno, esto lo vamos a ver luego en la sesión, las miraremos brevemente antes de la sesión. Esto es un repaso de las cosas que hemos ido viendo, ¿no? Pero yo creo que hemos reflexionado ya muy bien. Una cosa que nos he dicho, lo multidisciplinar. Hace falta una visión multidisciplinar de las cosas. Los técnicos solamente no saben, los científicos de medicina no saben, hacen falta humanidades. Humanidades es filosofía, es sociología, hace falta reflexiones sobre las cosas, hace falta antropología, hace falta volver atrás y mirar, porque a un tecnólogo que sabe mucho de su chip, pues el resto de las cosas pierde perspectiva, y es en esa interacción multidisciplinar es donde hay esa sinergia. Bueno, lo de las 6 M's a mí me gustó mucho, porque va a haber más pandemias. Entonces, si ya no sabemos las normas y no se nos olvida, como las de la gripe española, mejor. Higiene de manos, mascarillas, distancia física en metros, maximizar, bueno, están un poco forzadas las M's, pero en fin, maximizar ventilación, minimizar contactos y me quedo en casa. Ya sabemos que hay cosas mucho más atroces que otras. Lo del ocio nocturno transmite una barbaridad, los colegios parece ser que no tanto. En fin, hemos ido avanzando cosas, hay que seguir avanzando. Brevísimo vídeo de qué pasa en Amsterdam en 2010, 2 minutos de silencio, cuando de repente hay una alarma por una persona que se cree que tiene una bomba y la población entra en pánico. Entonces lo que os quiero llamar a la reflexión es sobre qué pasa con las personas uniformadas, están preparadas para eso, nosotros, y qué pasa con la población que entra en pánico, en segundos, ¿vale? Fijaos en cómo la gente de uniforme mantiene la calma. En ze rennen ineens heel snel weg na de 2 minuten op de dam. Goed. De koningin haar gevolg. Een veilige plek, weggeleid. Wat er precies aan de hand was, dat kunnen we niet helemaal zien. Het begon aan de Rokinzijde. Er worden hier vlak voor mijn neus wat hekken weggehaald. Zodat de mensen wat rustiger richting de oude Zijsvolkenwal kunnen lopen, rennen. Er gebeurde kennelijk iets.
meerderheid van de mensen, u ziet het hier, blijft staan, toch geschrokken. Y la gente histérica. 50 heridos en un minuto. Y esos sois vosotros los que mantenéis la calma y los que estáis preparados y formados, los que venís a cosas como esta un sábado, como si no tuvierais otra cosa que hacer, venís a preparados y a formados para luego saber reaccionar. Entonces yo os quiero felicitar por hacer cosas como esta y que la suerte favorece solo a la mente preparada, como decíais ahora, si no. Porque a partir de ahora vamos a tener un punto de esperanza. Algunos están llamando los grandes escenarios mundiales, lo mismo que después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda. Se puede o lograr o pelear. Hay perfiles políticos más de colaboración y más de confrontación. Y decían, como Trump siga en el poder, la cosa va a estar fatal porque son, bueno, pues ahora ya vamos a ver si, ¿no? Cada uno, se nos pilla muy lejos, ¿cierto? Vamos a ver si cada uno somos capaces de... Y empecé con una cita que se me olvidó deciros. Fíjate, la tenía escrita en la diapositiva, se me olvidó decirosla. La de los pueblos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla. Del filósofo español Santayana, que además esa está puesta en uno de los edificios de Auschwitz. Podemos terminar de una manera más positiva. Es una cita que se le atribuye a Mark Twain, pero en realidad es apócrifa. Que dice que la historia no se repite, pero rima. Entonces yo os invito a que como rima y es cuestión de creatividad nuestra y depende de nosotros cómo hagamos esta melodía, pues vamos a ver si la hacemos con un poco más de entusiasmo y la hacemos un poco mejor. Y yo creo que todos los que estáis aquí sois gente con mucho entusiasmo y os lo agradezco.